Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren bien. Esto es un video un poquito corto, pero tengo la necesidad de mencionarle algunos puntos que yo considero que llegan a ser bien importantes. Últimamente me están hablando sobre el valor y los precios en las monedas y la realidad es que depende mucho del grado o la condición. Es verdad que yo siempre los voy a mencionar en casi todos mis videos porque cada día llegan más personas nuevas y necesitan saber esa terminología. De hecho, mañana, si Dios lo permite, estaré haciendo un video de la moneda de 5 centavos, el Jefferson Nickel, y voy a mencionar algunos datos que llegan a ser bastante importantes a la hora de dar valor. Aunque mucho se confunde con las monedas que están en circulación, que son las que se negocian, las que se utilizan día a día en el negocio. Esas son las monedas en circulación. Pero existen otras que son nuevecitas, que están acabaditas de salir del rollo o algunos ni siquiera lo sacan del rollo. Y esas son las monedas que no están en circulación. Esas tienen un valor un poquito más que las circuladas, que usualmente las que están en circulación pues tienen un valor nominal a menos que tengan ciertos errores o ciertas variedades. Y si usted no sabe cuando yo menciono variedades, por favor déjeme un comentario que yo le busco el significado y de esa manera sigue ampliando su conocimiento numismático, porque el propósito de mi video es ese, de que puedan aprender sobre muchas cosas y aprendemos juntos, porque a medida que yo voy buscando cierta información, yo también estoy aprendiendo. Pero recuerden, si usted puede adquirir el libro numismático, en este caso tengo uno que acabo de recoger, es un libro del 2017, pero está actualizado, ya está actualizado del 2022. Y creo que ya pueden hasta ordenar la del 2023, que es el Red Book. ¿Ok? Y de abajo de cada video que yo hago, van a encontrar la descripción y el autor del libro. También abajo del video, en la cajita de descripción o de referencia, también van a poder encontrar dónde pueden certificar sus monedas. Aunque usualmente yo les recomiendo a todos ustedes, cuando tienen monedas que desean certificar, que primero conozcan su moneda, porque no necesariamente le va a costar, muchos le puede costar más el costo de poder, los honorarios que la compañía privada como PCGS, ellos cobran cierta membresía en adición a sus honorarios, y obviamente yo siempre les digo que vayan directamente donde el sitio web, porque no todos tienen las mismas normas o reglas. Por lo tanto, lean con cuidado o busquen ayuda, alguna persona que tenga el conocimiento o sepa inglés y pueda entonces ayudarlo si es que usted no sabe el idioma. Pero abajo de la cajita de descripción de cada uno de mis videos van a encontrar mucha información y hasta sitio web numismático que le va a ayudar a adquirir más conocimiento. Pero los libros, los sitios web numismáticos, las preguntas que usted hace amablemente, yo les voy a ayudar. O sea, todo lo que yo pueda, los voy a ayudar para que puedan ustedes adquirirla. Pero recuerden que no es cualquier moneda que yo hable en mis videos y que a lo mejor usted dice, yo también la tengo. Pudiera ser que la tenga, pero siempre escuche bien las características que yo menciono. Si usted no entiende, por favor, siéntase en confianza en decirme, no entiendo esta parte, y con mucho gusto yo le aclaro lo mejor que yo pueda, y si no, los voy a mandar a un sitio web, porque a veces hay que leer abundantemente para que pueda tener como un mejor entendimiento. Mire este pelo como lo tengo. Por lo tanto,
Gracias por su atención. Quise hacer este video cortito para que puedan tener un mejor entendimiento, porque veo que algunos de ustedes tienen ciertas dudas. Recuerden suscribirse y darle like a este video. Y bueno, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Y amigos y amigas, ya di respuesta a las cartitas de la semana pasada, ya las di y ya los mandé. Así que quédense en pendiente, siempre dejo mi dirección postal, y en casi todos los videos lo dejo. Y si no, en la cajita de descripción también coloco mi P.O. Box. Bueno, cuídense mucho, les mando muchos besitos. Bye.